Buenos días, niños y niñas. Buenos días, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar el área de comunicación con nuestra sesión de aprendizaje. Entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. ¿Listo? Hoy tendrás la oportunidad de averiguar sobre los roles, o sea, qué labores, qué responsabilidades tienen los niños y las niñas en tu hogar, ¿ya? Nuestra meta de aprendizaje es entrevistar a un integrante de la familia, ¿ya? Escoge tú al que de repente disponga un poquito más de tiempo para que pueda responder a tu entrevista. Y de esta manera tú vas a conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Listo? ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Que tú formules preguntas sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. Realizar las preguntas con claridad. No es la primera vez que estás haciendo una entrevista, ¿verdad? Cada vez la tienes que hacer mejor. Así es que tus preguntas deben ser con claridad y con tono de voz adecuado. Escuchar y tomar nota de las respuestas de la entrevistada o del entrevistado, ¿no? Vas apuntando todo lo que te responde. Revisar luego las anotaciones o de repente has grabado. Luego de finalizada la entrevista, revisas entonces. Agradecer cortésmente a la entrevistada o al entrevistado por el tiempo que te está dando para tu entrevista. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer el proceso del antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista, ¿ya? Antes de la entrevista vas a observar la imagen y responder a las siguientes preguntas. Miren, observa acá la imagen. ¿Quién será? A ver, ¿será su mamá, su tía, algún familiar? No lo sabemos, ¿no? ¿Qué más observamos? A un niño que está con sus hojitas, debe estar apuntando, ¿no? Y aquí a la mano tiene un celular que de repente está grabando en audio, ¿no? Porque está ahí, no está filmando, es un audio que de repente él está grabando, ¿verdad? ¿A quién observas en la imagen entonces? Vamos a suponer que es su mamá y a su hijo, ¿ya? A un niño. ¿Qué están haciendo? Puede ser que las esté entrevistando, le está haciendo algunas preguntas, porque se ve que tiene algunas anotaciones, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Para obtener alguna información de acuerdo al tema de su entrevista. ¿Y qué está utilizando el niño? Está utilizando dos cosas, la grabación en un audio por el celular y también hojas, porque seguro que está tomando algunos apuntes, o también pueden ser las hojas en las cuales él está leyendo las preguntas que ha planificado hacer, ¿no? Para no olvidarse, las tiene en una hojita y las de seguro las está leyendo para que su mamá pueda responder, ¿no? También puede ser esas hojitas. Ahora, miren, realizamos una entrevista para ampliar la información. Eso lo vas a revisar en tu portafolio, ¿ya? Revisa en tu portafolio porque ya hay actividades que hemos realizado. Entonces, para que más o menos te guíes, vas a revisar esa información, ¿ya? Del día 5 de la semana 27 y la otra actividad, entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable del día 3 de la semana 30, ¿ya? En estas actividades mejoraste tu experiencia sobre la manera de entrevistar a un familiar e intercambiaste tu rol de hablante, o sea, de hacer las preguntas, y oyente, registrando las respuestas del familiar entrevistado. Ya revisa esas dos actividades. Luego vas a comentar tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para que puedas entrevistar al mismo integrante, puedes escoger, o a otro de tu familia. ¿Ya? Escríbelas en la siguiente tabla y utiliza tu cuaderno u hoja de reuso a partir de ahora para que vayas apuntando. ¿Ya? Este cuadro lo vas a copiar. Dice, ¿para qué realizaré la entrevista? Para recoger información sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué puedo preguntar? A ver, por ejemplo, ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? Puede ser una pregunta para tu entrevistado. ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? O sea, debe haber diferencias entre un hijo y una hija. ¿Por qué?
¿ya? O no sé, ahí tienes que tener en cuenta, de repente son por edades, ¿no? La es más pequeña, el hijo es más grande, ahí tienes que ver de acuerdo a cómo son los integrantes de tu familia, los niños y las niñas, qué edad tienen y todo eso, ¿ya? Para saber las actividades que realizan los niños y niñas en el hogar, ¿qué podemos preguntar? Por ejemplo, ¿no? Uy, ¿qué roles tienen las niñas en el hogar o qué roles tienen los niños en el hogar? ¿Qué responsabilidades tienen? ¿O qué hacen en las mañanas? ¿Qué hacen por las tardes? Ahí puedes poner tú diferentes preguntas que le necesitas hacer a tu entrevistado para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. A ver, ¿qué preguntas puedes hacerle? Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién se encarga de ayudar a la mamá a lavar los servicios? Por ejemplo, acá ya te responderá, las niñas, no, los niños. O los dos te van a responder, ¿no? Por turnos. ¿O quién se encarga de ayudar a tender las camas en la mañana? No sé. Así, diferentes preguntas que tú crees que sean convenientes hacer, ¿ya? Puedes pedir ayuda a un familiar para que te apoye en estas preguntas. Ahora, ¿a quién entrevistaré y por qué? Aquí pones a mi mamá porque ella es la que más tiempo está en el hogar y conoce más, a mi papá, a mi abuelita, porque nos quedamos con ella y porque mis papás van a trabajar y nos quedamos al cuidado de mi abuelita y ella conoce más qué roles hay en el hogar, etcétera. Tú puedes escoger a cualquier integrante, ¿ya? Ahora, si necesitas más información, aquí tienes espacio, puedes colocarlo, ¿ya? Entonces esa tablita va a ser base para que tú puedas hacer tus preguntas. Ahora, prepara y organiza tus preguntas, apóyate en el siguiente formato. Ya una vez que más o menos ya en la tablita has llenado, ahora sí. Título de la entrevista. ¿Qué vas a poner acá? Para conocer los roles de los niños y niñas de mi hogar, por ejemplo. Nombre del entrevistador, que esa es la parte de la presentación. Vas escribiendo, que es tu nombre, ¿verdad? Nombre del entrevistado, a quien tú vas a entrevistar. Tema de la entrevista, que se relaciona mucho con el título, ¿verdad? La fecha, ya sabes que eso lo tienes que coordinar, ¿ya? Puede ser que sea hoy, puede ser que sea mañana, en la tarde, en la nochecita, de acuerdo al tiempo disponible. Dentro de las preguntas para la entrevista, aquí vas colocando qué roles deben cumplir los hijos y las hijas en el hogar y ahí vas aumentando algunas de las preguntas que ya has puesto en la tablita anterior, ¿ya? Vas ahí. Y en el cierre no te olvides agradecer a la persona que estás entrevistando y algunas palabras de despedida. ¿Listo? Muy bien. Ahora, recuerda, una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a las personas entrevistadas para conocer alguna observación, alguna información de interés o un estudio o una investigación. Para eso hacemos una entrevista. Para realizar una adecuada entrevista se debe contar con una guía de entrevista, que es la que acabamos de hacer, ¿ya? Que es el documento o texto en el que se registran las preguntas que se van a realizar al entrevistado, ¿ya? Y también las respuestas que brinda la persona entrevistada, porque tú tienes que ir apuntando sus respuestas, ¿listo? Acuerda anticipadamente con un integrante de tu familia el día, la hora y el lugar de la entrevista. Con anticipación, ensaya, eso es muy importante. ¿Cómo vas a formular? Como son preguntas, tú tienes que hacerlas con énfasis, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué roles cumplen los hijos y las hijas en tu hogar? Con énfasis. No vas a decirle qué roles cumplen las hijas sin que la otra persona te vaya a entender, por eso ensaya, ¿ya? Si hay repreguntas, puedes hacerlas para que puedas obtener mayor información. Ahora, durante la entrevista, ya en la entrevista, porque ya lo has preparado todo con anticipación, ahora en la entrevista empieza con un saludo, ¿ya? Si lo vas a grabar por audio, por video, empieza por un saludo, tu presentación personal, cómo te llamas, ¿no? Indicando qué información esperas obtener de esta persona. A ver, ¿para qué la vas a entrevistar? Infórmale esa parte ahí. Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas y que se dé un tiempo para pensar antes de responder. Dale un tiempito para que él más o menos comprenda la pregunta y te pueda responder adecuadamente.
Importante, formula las preguntas con voz clara y precisa. Importante. Escucha atentamente las respuestas para que tú vayas escribiéndola o si tienes ayuda de alguien para que las vayas grabando con un audio, también vale, ¿ya? Ahora, si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son muy cortas, muy breves, repregunta, vuelve a preguntarle otra cosa más para que tu familiar pueda ampliar la información que tú quieres saber. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada con tu propósito. Recuerda que es saber cuáles son los roles. Eso es lo que más nos interesa de esta entrevista, la información que nos pueda proporcionar sobre qué hacen los niños y las niñas en tu hogar. ¿Comparten los mismos deberes, los mismos roles? Eso, ¿ya? Si es posible, pide a otro integrante de tu familia que grabe en audio o filme la entrevista, pero hazlo con el consentimiento del familiar, no lo vas a agarrar de sorpresa, pídele su autorización. Si permite que tú lo filmes, lo grabes, ¿ya? Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Ahora, después de la entrevista que has terminado ya, invita a tu familiar entrevistado que comente qué le pareció abordar el tema de los roles de las niñas y los niños en el hogar. Además, puedes preguntarle acerca de las experiencias que recuerda sobre este tema cuando era niño o niña, cómo era en su casa cuando ellos eran pequeños. A ver, también sería interesante que te comente sobre el tiempo en el que su padre era niño y su madre una niña. A ver, que te cuente, porque los tiempos han cambiado, ¿verdad? A ver, que te comenten, que te cuenten. Y si tienes a tus abuelitos cerca, a ver, pregúntale cómo fue en su niñez ellos. Puedes consultarle en qué se parece o qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y los niños en el hogar. Ahí tú vas a notar la diferencia, a ver si es igual ahora en nuestra actualidad a como era antes, ¿no? Vamos a ver, ellos te pueden ayudar con eso. Anota algunas ideas importantes con respecto a ver, los roles de las niñas y los niños en el hogar. Aquí también puedes ir apuntando, ¿ya? Su experiencia de cuando era niño o niña sobre su rol en el hogar. A ver, ¿qué hacía tu mamá cuando era niño? ¿Qué responsabilidades tenía? ¿Qué roles? ¿Qué tareas hacía? Ahí escribes, ¿ya? Los cambios que ha ocurrido con relación al tiempo de sus padres. A ver, que ellos te cuenten, si es que sus abuelitos no están cerca, ellos de repente saben cómo eran sus papás cuando eran niños, tus papás, ¿no? O sea, tus abuelitos. Pregunta y completas estas tres preguntitas, ¿ya? Una vez que te encuentres sola o solo, revisa el audio de tu grabación o las anotaciones realizadas para verificar la redacción. Recuerda que a veces por escribir rápido algo por ahí está mal para que tú puedas corregir esas palabras, ¿ya? Por el apuro a veces sucede, ¿no? Ves que la persona está respondiendo y tú estás escribiendo todo, ahora ya lo puedes corregir, ¿ya? Ten en cuenta la información que te brindó tu familiar y en la entrevista y considera los datos que creas más importantes, ¿ya? Ahora, reflexiona sobre tus aprendizajes. Vamos a recordar cuál es la meta: entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar, ¿ya? Ahora responde, ¿qué te pareció más interesante en la actividad? Uy, de repente la historia de cómo eran tus abuelitos cuando eran niños, qué tareas tenían, ¿no? Puede ser. ¿Cómo me sentí? ¿Te has sentido bien al conocer esto? Al conocer cuáles son tus roles, porque tú eres parte de los niños y las niñas de tu hogar, ¿verdad? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? Y si las tuviste, ¿cómo las superaste? Listo, niños, ahora vamos a reflexionar o vas a evaluar tus aprendizajes con los criterios. Recuerda cuál es la meta, ¿ah? ¿Formulaste preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar? Sí, ¿verdad? Porque haya habido una planificación para hacer tus preguntas. ¿Realizaste las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado? Escuché y anoté las respuestas de la entrevistada. Revisé mis anotaciones, eso es después de la entrevista. ¿Revisaste la entrevista para asegurarte del adecuado registro de las respuestas? O de repente hay que corregir algo por apurar de escribir algo mal, ¿no? Agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada. Eso no te olvides de hacerlo porque van a haber entrevistas posteriores y así es que necesitamos de la ayuda de ellos. Así es que agradece siempre. Muy bien, chicos, entonces hoy tienen que hacer esa entrevista a algún familiar, ¿ya? De esta manera te vas a dar cuenta
si estás cumpliendo correctamente los roles que te encarga tu mamá, las funciones, las tareitas que tienes que hacer en casa. Muy bien, chicos, nos vemos el día de mañana. Cuídense.